Saludos, saludos, mis hermanos, mis hermanas. Continuamos con nuestra lectura y estamos viendo a los profetas. Los profetas surgen en esta época porque el reino del norte había crecido mucho en economía, estaban muy prósperos. El reinado de Jeroboam II les había ayudado a crecer en su expansión comercial. Pero a pesar de que esa señal de prosperidad podía ser interpretada por ellos como una bendición de Dios, los profetas aparecen para denunciar algo. Sí, están creciendo en prosperidad, pero a causa de la injusticia, porque ustedes están haciendo tratos comerciales donde desfavorecen al más necesitado. Ustedes los están utilizando como mercancía. Y uno de estos profetas fue Miqueas. Miqueas, que fue un profeta del sur, un profeta de Judá, pero que en sus profecías, en sus mensajes, denuncia la injusticia tanto del reino del norte como del reino del sur. En esta época que va entre los años el 735, alrededor del 735 antes de Cristo, Miqueas fue entonces contemporáneo al profeta Isaías. La diferencia es que mientras que Isaías estaba en una posición de élite en el reino del sur, en el reino de Judá, Miqueas no. Miqueas fue un profeta más cercano a el pueblo común. En Miqueas capítulo 1 se nos indica que la palabra del Señor vino a Miqueas. Eso es un poco diferente a lo que hemos visto en otros profetas de los que hemos analizado anteriormente, donde se dice que el profeta tuvo una visión o que el profeta tuvo un sueño, un mensaje que interpretó. Aquí es el profeta Miqueas trayendo la palabra del Señor durante la época de los reyes de Judá, Jotán, Acaz y Ezequías. Por lo que, como ya hemos mencionado, el profeta Miqueas se ubica de forma contemporánea con Amós, que también ya lo analizamos, y con Isaías. Se describe en este primer capítulo de Miqueas a Dios como saliendo de su trono celestial para venir a la tierra a castigar a Samaria y a Jerusalén, es decir, al reino del norte y al reino del sur, por causa de su idolatría al mantener los altares a las imágenes. El profeta Miqueas hará un clamor de duelo por causa del exilio que vendrá en Samaria. Aquí ya está anunciando lo que también Isaías ya anunció y lo que también Amós ya anunció. En Miqueas capítulo 2 se nos habla, se indica aquí que estos israelitas del norte tienen poder, sí, pero es un poder que están usando para oprimir al pobre y al débil, para quitarle sus tierras y sus casas, y que por eso mismo Dios va a enviar contra ellos extranjeros que también les quitarán y repartirán sus tierras. Aquí vemos un mensaje de ironía. Es como una forma de decir, ustedes se encargan de quitarle la tierra al que es débil, pues va a venir otro más fuerte que ustedes a quitarle la tierra a ustedes. Ese es el mensaje de denuncia que trae Miqueas. Los profetas que el pueblo acepta, porque sí lo sabían muchos profetas, recordemos en toda esta época, pero eran falsos profetas, son aquellos que les anuncian abundancia, aquellos que les anuncian paz. Ustedes tranquilos, sigan así, ustedes vean qué bien están. Aquí Miqueas manda callar a esos profetas falsos que no anuncian el debido juicio que venía para ellos. Dios promete, a pesar de eso, que reunirá un remanente de Israel como si fueran ovejas para traerlas de vuelta. En el capítulo 3 de Miqueas viene una profecía contra los malvados gobernantes de Israel que se aprovechan del pueblo y que por eso Dios esconderá su rostro de ellos cuando pidan ayuda. Esta profecía contra los falsos profetas que desvían al pueblo con mensajes engañosos y convenientes hay que saberla leer con atención hasta el día de hoy. Dice que son profetas que anuncian con el estómago lleno. Es decir, ellos dan un mensaje bueno si primero les has alimentado, si primero les has dado motivación. Y dice que son profetas que invitan a la paz,
pero que con el vientre vacío declaran la guerra. Es decir, si no me das primero, entonces ahí sí te anuncio que vendrá sobre ti problemas. Por eso dice aquí Miqueas, esos falsos profetas se van a quedar sin visión ni adivinación, ya no tendrán mensajes engañosos para dar. Pero en cambio Miqueas, él anuncia y afirma, yo sí estoy lleno del poder y del Espíritu de Dios para anunciar la justicia que vendrá contra Israel a causa de su pecado. Y así como los gobernantes de Judá tuercen el derecho y pervierten la justicia diciendo que juzgan por soborno, que sus sacerdotes los instruyen pero por paga, y que sus profetas predicen pero por dinero, y para colmo buscan apoyo en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Eso era lo que ellos creían, y por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. No solo Miqueas ha anunciado el juicio que vendrá sobre el norte, sino también el juicio que vendrá sobre el sur donde está Jerusalén. En Miqueas 4 encontramos una de las secciones más interesantes del Antiguo Testamento, porque si ustedes leen Miqueas 4 y leen Isaías capítulo 2, van a ver que los primeros versículos son textos paralelos, es decir, son dos profetas que quedaron con el registro de una profecía prácticamente igual. Se expresa aquí que Jerusalén será como el monte más alto del mundo hacia donde correrán las naciones para aprender la ley del Señor y vivir en paz. Y que todo eso sucederá en los últimos días. Esa expresión era vista en la antigüedad por ellos como un tiempo después del juicio. No se interpretaba como una antesala de un futuro lejano, sino que eso sería una interpretación futura que le darían algunas corrientes del cristianismo. En aquel día, dice Dios refiriéndose a ese tiempo después del juicio, Dios tomará el remanente para hacer de él un solo rebaño y traerlo de regreso a Jerusalén. De ahí que la profecía del Monte Alto se pueda situar en el contexto histórico del regreso del exilio, no en un futuro final. Esta profecía anunciaba que Jerusalén iba a ir exiliada a Babilonia, pero que después sería rescatada por el Señor. Las profecías tienen este doble mensaje, es un mensaje que habla de juicio, pero que también invita al arrepentimiento por la esperanza de que Dios los va a rescatar. En Miqueas capítulo 5 se nos dice que después de que Jerusalén sea sitiada, se levantará de Belén Efratá aquel que gobernará Israel. Y estos textos de Miqueas fueron usados en el Nuevo Testamento para hablar de la profecía del nacimiento de Jesús en Belén. Dice que este gobernador los pastoreará con el poder de Dios para que vivan seguros porque Él es nuestra paz. Estas entonces profecías se verían desde el lente de la cristología como un cumplimiento que se da plenamente en Jesús. Después del exilio de Judá, Dios tomará un remanente, pondrá fin a las prácticas de magia y de idolatría que ellos hacen, a la adoración de piedras sagradas que ellos hacen, como por ejemplo a la diosa Asherá. En Miqueas capítulo 6 se presenta una escena como si fuera un tribunal de un juicio, donde se presenta la acusación contra los pecados del pueblo con la tierra como testigo. Aquí en este juicio Dios acusa a Israel por su infidelidad y maldad, a pesar de que Él fue el que los liberó de Egipto. Y aquí viene también uno de los capítulos y secciones más conocidas del libro de Miqueas, porque aquí entonces Miqueas, haciéndole un reproche a esta gente que tiene una falsa religiosidad, entonces los cuestiona y les dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme acaso con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado?
Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Esto lo encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8. Aquí también viene un reclamo contra esos ricos que usan balanzas falsas para enriquecerse y que por eso, aunque acumulen y acumulen, no les alcanzará. Sembrarán, pero no cosecharán, y aún eso que tengan será entregado a los enemigos extranjeros. Finalmente, en Miqueas capítulo 7 se nos anuncia que todos los niveles sociales de Israel están corrompidos, las familias, los gobernantes, los sacerdotes, y que todos, aún los más cercanos, son capaces de traicionar y entregarse con tal de intentar sobrevivir. Por esa maldad las calles serán pisoteadas y los muros serán destruidos, verán tinieblas hasta que el Señor les alumbre con su luz, porque su ira no es para siempre, ni tampoco el Señor se complace en la destrucción. Por eso al final el Señor los perdonará. Cerramos con este mensaje de esperanza. Las profecías tienen esta doble intención, como ya lo hemos dicho. Es un mensaje de castigo, pero que invita al arrepentimiento, sabiendo que Dios preservará siempre a su remanente fiel. Nos vemos mañana.